Saludo mi gente de este su canal A Sabienda. Gracias por la oportunidad. Mi gente, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha propuesto recientemente la creación de la Unión de los Países Latinoamericanos. Después de Pepe Mujica, López Obrador es el segundo presidente que expresa públicamente su disgusto con el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, un ex izquierdista, quien ya aparentemente está o sigue la idea del centralismo. No sé por qué un hombre que viene de la izquierda abandona sus principios izquierdistas. Pero bueno, esas son otras cosas. Pero ¿por qué traemos esto a colación? Porque se habla de una unión latinoamericana que se asemeje a la Unión Europea. Esa es una propuesta que hizo Andrés Manuel López Obrador. Pero para yo no llamarlo disparate, tendría que leerla íntegramente, la propuesta que está haciendo López Obrador con relación a la creación de una unión latinoamericana. Ahora, si es igual que la Unión Europea, definitivamente para mí eso no va a servir para nada. Y la razón principal es el Tratado de Maastricht. O sea, el Tratado de la Unión Europea de 1993. Se llama Tratado de Maastricht porque se firmó en la ciudad neerlandesa llamada Maastricht. ¿Cuáles países en principio formaron la Unión Europea? Para que hablemos un poquito brevemente de eso y luego yo ir al punto que está planteando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Los países que la conformaron en principio cuando se fundó fueron Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. Luego se adhirieron 16 países más para integrar 28 países la Unión Europea. Pero recuerden ustedes que Reino Unido recientemente, producto de un referéndum que hizo, salió de la Unión Europea. Ellos tuvieron sus razones para hacer eso. Luego vamos a hacer un video que hable sobre ese asunto. Pero ¿por qué yo traigo a colación el Tratado de Maastricht? Porque tiene una cosa muy rara. Miren, con la entrada en vigencia del Tratado de Maastricht, los gobiernos de los 28 países que forman la Unión Europea no pueden tomar dinero prestado a sus bancos centrales. Ustedes están escuchando. Pero ¿a quién pueden pedirle dinero prestado los gobiernos conforme al Tratado de Maastricht? Pues a la banca privada. Pero hay algo mucho más curioso también. Le prohíbe a los gobiernos de la Unión Europea tomar dinero prestado al Banco Central de la Unión Europea. Entonces, ustedes se dirán, pero ven acá, ¿y a quién le presta el Banco Central de la Unión Europea? O a la banca privada. Y ustedes saben a cuánto se lo presta, a un 1%. Pero, ¿qué hace la banca privada europea con ese dinero? Pues no se lo presta a los pequeños empresarios ni a la gente que lo necesita. Hace algo mucho más curioso. Agarran ese dinero y le compran deuda a los estados que se han endeudado porque no han podido conseguir dinero prestado a través de sus bancos centrales. Y cuando los estados necesitan dinero prestado, pues la banca privada europea, el dinero que le presta
El Banco Central Europeo a un 1%. ¿Ustedes saben a cuánto se lo presta la banca privada de los países de la Unión Europea? A un 7%. En buen dominicano, ¿cómo se llama eso? Eso se llama robo. Robar se llama eso. No tiene otra definición que no sea eso. Ahora, esa es la unión que López Obrador quiere para Latinoamérica, con ese tipo de tratado. Pero ¿por qué hago énfasis en este tratado tan leonino para la Unión Europea y para los países que tan mal le ha ido con esa bendita unión? Porque ¿cuáles son los países que han resaltado después que se formó la Unión Europea? Principalmente Alemania, que es la que manda porque es la que maneja el dinero a través de sus grandes bancos. Luego le sigue Francia. Reino Unido ya no pertenece a la Unión Europea, que era un país que le iba o le va muy bien en términos económicos, en comparación con otros países de la Unión Europea que están pasando la de Caín. ¿Producto de qué? De estas desigualdades que presenta el Tratado de Maastricht, que fue un tratado hecho a la medida, un tratado hecho para que los países ricos sigan siendo más ricos y los pobres de la Unión Europea pues sigan más pobres. Entonces, ¿pero por qué yo hago énfasis con relación a este tratado? Y lo quiero unir con el tema o con la proposición que hace Andrés Manuel López Obrador. Porque los latinoamericanos somos muy dados a copiar, a imitar, a mimetizar todos los acuerdos a nivel mundial. Entonces, me llama preocupación que Andrés López Obrador, cuando habla de crear una unión latinoamericana, pone como referencia la Unión Europea, que no debería ser ninguna referencia a nivel mundial o para ningún lugar del mundo donde se pretenda desarrollar una unión. Y los países que están dentro de ella y que no han podido salirse, saben a qué yo me estoy refiriendo por lo que viven diariamente. O sea, aquellos que no tienen el poder económico que tiene Francia, que tiene Alemania y que tienen otros países que son los que dominan en la Unión Europea. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar si se coge como ejemplo ese tratado de Maastricht y se coge como ejemplo la Unión Europea para crear una unión latinoamericana? Pues yo creo que eso no va a servir para nada. Entonces, López Obrador dice que la OEA no es un organismo autónomo. Lo llama también lacayo, como decíamos en principio, el cual dice debe ser sustituido. Pero don López Obrador, si se toma como referencia a la Unión Europea, ya desde el inicio, esa propuesta que usted hace no tiene ningún sentido, porque la Unión Europea no es ningún referente en materia de unión. Vienen preguntas para López Obrador. ¿Está preparada Latinoamérica para romper con los Estados Unidos? Porque la creación de un nuevo bloque en América, eso supone un rompimiento con los Estados Unidos de América. ¿Está Latinoamérica preparada para eso? Viene también otra pregunta. ¿Qué tan beneficioso será esta unión para Latinoamérica? ¿Y qué ganaría a corto y largo plazo cada país que la vayan a conformar? ¿Usted no se ha preguntado a dónde ha ido a parar aquella organización que creó Hugo Chávez llamada UNASUR, una unión que le hiciera frente a la OEA y principalmente a los Estados Unidos? Desapareció. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se oponía a que se creara un organismo paralelo a la OEA. Y si se intenta hacer otro organismo paralelo a la OEA como usted lo está planteando, pues lo mismo van a hacer.
Entonces yo me pregunto, los países que no tienen petróleo, que no tienen gas natural, que no tienen GLP, que no tienen todos los derivados del petróleo y otros minerales que necesitan todas las naciones para poder funcionar. ¿Usted cree que se van a meter en esa propuesta que usted ha hecho? No creo que sea prudente por el momento. Suena muy bonita, Unión Latinoamericana, pero esa es una unión que se asemeja mucho a lo que fue la URSS, que todo el mundo sabe a qué fue a parar o a dónde fue a parar la URSS, la Unión de República Socialista Soviética. Todo el mundo sabe a dónde fue a parar y cuáles fueron los resultados. De manera que esa propuesta debe pensarse muy bien. Y usted, López Obrador, debe mejorar sus relaciones con Luis Almagro. Todo indica que esa es una proposición que va en contra no de la OEA, sino de Luis Almagro. Hasta el momento, esa proposición, con el debido respeto que usted se merece, me parece absurda. Y dudo que muchos países latinoamericanos, quieran romper sus relaciones con los Estados Unidos de América para hacer negociaciones ¿con quién? Con China, que nos queda 13.000 kilómetros, o con Rusia. ¿Con cuáles potencias podríamos hacer negocio? Hasta un próximo encuentro.